Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo como entrevistada a Neida Colmenares. Ella es profesora académica de la Universidad Central y además es parte de la red de politólogas. Así que le damos la bienvenida y les cuento que vamos a hablar sobre el día después de las elecciones de Venezuela. ¿Cómo está Neida? Hola, buen día. Gracias, Rocío. Estoy bien, un poco cansada porque ha sido intensa la jornada electoral de ayer. Bien, y gracias por la invitación para conversar sobre este tema. Neida, ¿era esperable que pasara esto? Yo hice una entrevista el día viernes y decía, ¿por qué había una luz de esperanza? ¿Hay esperanza todavía en el proceso o ya no? Bueno, Rocío, si era esperable, sí. Y si eso es contradictorio a tener esperanza, no. Sería como mi primera respuesta. Y claro, ahí un poco para extenderme la explicación, porque efectivamente el proceso venezolano es un proceso muy complejo de entender. Todavía los venezolanos, yo me encuentro en Chile, soy académica en Chile hace muchos años, pero bueno, también soy de nacionalidad venezolana y por tanto siempre he estado muy vinculada a ese proceso social y político, ¿no? Estudiando migraciones, etcétera. Entonces, bueno, lo primero que hay que señalar es que esta es como hemos visto en los medios de comunicación, una elección bastante inédita. Es la primera vez realmente que la oposición unida, con un liderazgo fuerte, con un programa, ¿no es cierto?, convocante y con unas ciertas condiciones que no es que eran favorables al proceso electoral, porque si te das cuenta estoy hablando de condiciones que son factores políticos de la coalición para enfrentar al chavismo, se produjeron. Sin embargo, bueno, y también una nueva movilización, digamos, capacidad de convocatoria de los venezolanos frente a este proceso electoral. Eso en ningún momento significó ni para las fuerzas políticas de oposición, ni para los y las venezolanos creer que estamos en una contienda con instituciones que funcionen y con un Consejo Nacional Electoral que iba a reconocer, digamos, los resultados como debería operar en cualquier país donde hay una democracia, digamos, una democracia consolidada. Entonces, creo que el primer balance de ayer es un balance positivo en el sentido que efectivamente hubo una participación inédita y una participación, Rocío, que parte, ¿no es cierto?, con 5 millones menos de personas del padrón que podíamos votar en el exterior. ¿Sí? O sea, cuando hablamos del 60% de participación, eso era lo que llamamos el padrón real, es decir, de los 21 millones, las 16 millones y medio o los 16 millones, quizás un poquito menos, que efectivamente podían votar. Entonces, 12 millones de venezolanos votaron. Estas cifras también se condicen con los registros que nosotros llevamos de los distintos comandos de oposición en el exterior y en Venezuela, con los boletines también que se emitieron en ese sentido. Ahora, claro, Neida, ¿por qué esta vez tenían un padrón disminuido? ¿Qué factores habían ahí para que 5 millones de personas no pudieran votar en el extranjero? el padrón como tal, o sea, Rocío, en Venezuela tenemos cerca de 30 millones de personas, esa es la población. De esas 30 millones de personas, 8 millones de personas forman parte de la diáspora, ¿sí? Dentro de la diáspora, perdón, 30 millones de personas, la población total, 21 millones forman, 21 millones 300 mil el padrón de la diáspora, 20 millones de padrón, y dentro de la diáspora existe casi 5 millones de personas que están, ¿no es cierto?, en condiciones de votar, así que están a la mayoría de edad o que están en algún registro en Venezuela. Es decir, ese 21 millones hay que restarle del padrón electoral a lo menos casi 5 millones, que es la diáspora que no vota, que está en el exterior. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque el Consejo Nacional Electoral, en conjunto con el régimen de Maduro, no habilitó, no cumplió con el acuerdo de Barbados, por lo tanto no habilitó adecuadamente el cambio en los domicilios electorales, que no había ocurrido en el exterior hace muchísimos años, y cuando lo habilitó puso unos requisitos absurdos totalmente, no cumplió con los plazos, las máquinas llegaron súper lento. En Santiago, por ejemplo, apenas 2.600 personas tuvieron derecho a voto de casi 800.000 venezolanos y casi 400.000 que podíamos haber sido habilitados. Bueno, entonces, por eso hablamos de que el padrón real no son los 21 millones 300 mil, sino que el padrón real, es decir, quienes pueden ejercer su derecho a voto en Venezuela finalmente, eran
16 millones. Sobre eso, ¿no es cierto? 12 millones de personas votaron. Lo que pasa es que la estimación del 60% es sobre el 21 millones, pero si vemos el padrón real, estamos hablando de una participación inédita, histórica. Y el escenario del fraude es uno de los escenarios, y de hecho era uno de los escenarios más probables, ¿no es cierto?, Claro. que va a ocurrir, porque lo raro, lo asombroso hubiese sido un Consejo Nacional Electoral y un régimen que dijera reconocemos el triunfo democrático y nos sometemos a la soberanía, ¿no es cierto?, del voto y del pueblo, porque nunca lo han hecho. Nunca, también hay que decir que el descaro, ¿no es cierto?, y la inmoralidad que estamos presenciando en este momento, el régimen chavista pasó todos los límites de lo posible, ¿no es cierto?, dentro de su historia. Pero era el escenario esperado. Eso no significa que sea como una especie de consuelo, ¿no? Entonces, no, sabíamos que iba a pasar. No, es una situación compleja, por eso era tan importante, y es tan importante la contundencia, ¿no es cierto?, del triunfo de la oposición, y era tan importante, y es tan importante el foco que la oposición tiene hoy en día puesto en su estrategia electoral, que ha estado llena de trampas, partiéndolo de la diáspora, y podíamos mencionar un sinnúmero de situaciones más. Hoy en día las actas, ¿no es cierto?, los registros electorales, que ha sido siempre el foco de la oposición, es lo más importante, ¿no? No quiere decir esto que el que sea un escenario esperado no lo lamentamos, es muy preocupante, estira un proceso, complejiza más un proceso y genera una situación de ingobernabilidad en Venezuela tremenda, que ya existía, pero ahora es la evidencia de que el régimen chavista no tiene base social. El chavismo también está fracturado internamente en Venezuela. Entonces también ahora sumamos otros factores como cómo se va a canalizar esto internamente sin gobernabilidad, qué va a hacer el régimen, ¿no es cierto?, donde surge la preocupación por la represión también, que ya se viene dando. Las detenciones y la represión ya se venían dando antes de los comicios electorales, cercanos a esos días. Cómo garantizar los derechos humanos de las personas que están en Venezuela. Bueno, y lo otro es activar los procedimientos que tengamos disponibles para probar el fraude. Entonces ahora la conversación va de qué pasa. O sea, si este era uno de los escenarios más esperables, entonces, ¿qué es lo que se viene? Una de las cosas que entiendo se está pidiendo son los cuadernos electorales, las actas. Pero ¿qué probabilidades hay de que efectivamente estas sean entregadas y como pidió, por ejemplo, el presidente Boric, que fue uno de los primeros que él levanta la voz y dice, necesitamos que hayan veedores internacionales que puedan garantizar este proceso? ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? Mira, lo que sigue ahora, efectivamente, como uno de los escenarios posibles, bueno, primero el reconocimiento de que el triunfo de la oposición es, no solamente porque lo diga María Corina Machado, sino porque en los distintos comandos que nosotros estuvimos desplegados ayer, observando técnicamente, políticamente y como activistas del proceso, vimos hechos inéditos en Venezuela, ¿no? O sea, vimos un comportamiento electoral en centros de votación que históricamente eran chavistas, que ya no lo son, una relación con el Plan República, es decir, con la Fuerza de Seguridad del Estado distinta. Hasta las 4 de la tarde no teníamos mayores incidencias en los centros electorales que siempre ocurría. Por lo tanto, el fraude se configura en la cúpula chavista, ¿no? En la cúpula chavista. Entonces, ¿cuáles son ahora, digamos? Porque hay un mundo, no sé, también hay una complejidad tremenda. Ahora, ¿qué es lo que está planteado? Estamos expectantes cuál es la posición de la Fuerza Armada en Venezuela, ¿no es cierto? No ha salido a reprimir. Esperamos que la Fuerza Armada diga un llamado también de la oposición respecto a solicitar también la transparencia de esta situación. Estamos expectantes respecto a eso. Segundo lugar, la oposición ayer ha dado unas declaraciones, señalan que tienen el 40% de las actas. ¿Por qué solo el 40%? Porque lo que ocurre, Rocío, es que, y para explicarlo también a las personas que nos escuchan, en Venezuela el voto es electrónico. Por lo tanto, tú llegas al centro electoral, colocas la huella, se activa la máquina, se despliega la papeleta, votas, eso genera un papelito, ¿no es cierto?, que es un respaldo que tú llevas a la cajita. Pero donde está lo más importante es en la información que almacena la máquina, que al terminar el proceso, cierre de mesa, lo que conocemos en Chile. Y cuando nosotros decimos los apoderados, ahí donde decimos los testigos por ley ingresan, y al ingresar los testigos, se imprime, ¿no es cierto? Cuando se imprime la boleta, ¿no es cierto?, que es el registro, el acta de la máquina, esos datos se transmiten al Consejo Nacional Electoral, ¿no?, en el sistema del CNE. Y el acta, por ley, los testigos, que es el verificador de esa máquina, le queda a todos los testigos de las fuerzas políticas.
¿Qué empezó a ocurrir ayer? Empezó a ocurrir que a pesar de que la oposición tenía prácticamente el 100% de testigos en todos los centros electorales del país, en todas las mesas que son 30.000 en Venezuela, cuando empezaron a cerrar los centros, el chavismo empezó a decir, a no permitir el ingreso de algunos testigos. Y en otros centros hubo una situación donde no querían transmitir. Entonces, por lo tanto, se empezó a generar una situación un poco de caos porque los testigos empiezan a exigir las actas. Objetivamente, el Consejo Nacional Electoral sale en las noches, ¿no es cierto?, y acerca de la madrugada, hablando de un 80% de triunfo que favorece al candidato de Nicolás Maduro con 51% de los votos y habla de un triunfo irreversible. Pero los números no cuadran, porque la oposición tiene el 40% de las actas y la pregunta es ¿dónde están las otras actas? Porque si ustedes las tienen, ¿por qué no las tienen nuestros testigos? ¿Dónde está la información? Porque si esas actas se transmiten, esa información tiene que ser transparente para todas las personas y ellos tendrían verificadores para probarlo. Esas actas no están porque esas actas no se imprimieron y esa información no la han transparentado. Y lo otro es que aún los datos que proporcionan, ¿no es cierto?, no cuadran, los famosos, ¿no es cierto?, no cuadra el 51% con el 44%, etcétera, de los datos. Hay 2,5 millones de votos que el CNE no ha dicho dónde están, qué candidatos lo tienen, ¿no es cierto?, porque eran 10 candidatos totales, pero los otros es irrisorio. Entonces, al final, ni siquiera el propio fraude se sostiene porque no logran, ¿no es cierto?, mostrar la transparencia de los datos. Muy preocupante, y con esto para cerrar con la explicación, muy preocupante. Aquí hay dos hechos objetivos. María Corina Machado señaló ayer que ellos tienen el 40% de las actas y que esas actas tienen una tendencia en la preferencia de voto de 70% de Edmundo González. En la ciencia política, nosotros sabemos que ya con 15% o más de los votos uno puede observar una tendencia que es muy difícil de revertir. Entonces, es muy difícil creer que si en ese 40% y las actas que terminaron de llegar ayer, que pudieron rescatar los testigos, hay una tendencia con esa brecha, es absolutamente imposible técnicamente que existan otras actas que no tenemos, que puedan hablar de un triunfo como el señala el Consejo Nacional Electoral. Y además el CNE habló, y el Nicolás Maduro, creo que ayer tuvimos la oportunidad, tarde, en los medios de comunicación, algunos lo transmitieron, empezaron a hablar de un fraude, de un hackeo de sistemas, ¿no?, de una intervención internacional que hackeó los sistemas. A todas luces es un discurso que se empieza a crear para justificar la ausencia de los datos del día de hoy. Entonces, la verdad es que esto es muy descarado, pero bueno, aquí estamos viendo una comunidad internacional que, bueno, no lo cree, o sea, no se sostiene por ninguna parte. Claro, una de las preguntas que te iba a hacer justamente es esto, que las actas que tienen, esas ya están aprobadas por ambos sistemas, ese 40% de actas que tienen, ¿Maduro reconoce que son verídicas en ese sentido o Es no? que ese 40% de las actas son actas que tienen todos los testigos. Ellos tienen la información también. Están transversando la información. Quienes no tienen toda la información completa es la oposición, porque efectivamente hubo un momento en que no quisieron transmitir los datos en Correcto. los centros electorales. Y no quisieron, no sé, vimos también a Delsa Solórzano, que es la testigo principal de la oposición, que denunció desde tempranas horas que el Consejo Nacional Electoral, ella estaba denunciando la situación y no la recibía. Hay una, Rocío, también hay que ser bien responsable acá en señalar que hay una opacidad del Consejo Nacional Electoral respecto a los datos. Pero, y ahí, un poco en Chile, ¿no? Imaginémonos este escenario, imaginémonos que el Servicio Nacional, el CERVEL, ¿no es cierto?, saliera a favor de un candidato y el CERVEL no fuera capaz de explicar dónde están los votos. Yo creo que aquí hay algo súper importante en la institucionalidad. La oposición, porque hay sectores que dicen, bueno, la oposición lo tiene que probar, la oposición tiene que, pero es el Consejo Nacional Electoral, la institución que tiene que velar porque esto es un proceso transparente y confiable. Y ese proceso no está ocurriendo, no están mostrando las actas, no hay claridad de la información. La página del Consejo Nacional Electoral se cayó ayer mágicamente después de que Nicolás Maduro habló. Entonces, la verdad es que para los venezolanos y para las personas en Venezuela que han liderado este proceso, lamentablemente no nos cuesta creer esto, ¿no? Porque es parte del show y parte de la arbitrariedad. Pero sí es muy lamentable, ¿no es cierto?, que ya sin base social el chavismo pretenda consolidar un triunfo
que no es sostenible en el tiempo. Yo estoy convencida de que ese triunfo no es sostenible en el tiempo, es muy catastrófico, complejiza mucho la situación, pero bueno, lo que hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral también, no solo a la oposición, que muestre las actas, que las va a mostrar, sino hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral que transparente los datos, que muestre el 100% de los datos y que muestre las actas a veedores internacionales imparciales, porque recordemos que en Venezuela no llegaron veedores internacionales imparciales, tuvimos 1.300 personas invitadas por el régimen de Maduro, la mayoría de ellos, porque tampoco es que tengamos un listado, lo sabemos porque se dio una cifra oficial y vimos el acto, de partidos políticos de izquierda, de partidos políticos amigos de Maduro. Maduro invitó y desinvitó a quien quiso, ¿no es cierto?, días antes, dependiendo de lo que decían los actores políticos. Necesitamos observadores, pedir, ¿no es cierto?, la habilitación de observadores internacionales serios, acreditados, donde el Consejo Nacional Electoral presente las evidencias y no solamente seguir trasladándole la pelota a la oposición, y yo creo que la oposición ha hecho muchísimo y tiene las actas y las tiene que mostrar porque aquí hay una institucionalidad que no funciona. Ujú. Y en ese mismo sentido, seguir confiando en que la institucionalidad va a responder. Ya vimos antes que pasó con Capriles también, donde supuestamente había ganado. De hecho, yo tengo recuerdos que muchos países no reconocieron el triunfo en su minuto y le daban sí a Capriles, pero eso no significó mayores cambios, ¿no? Dentro de lo que pasaba en Venezuela. Y ahora muchos dicen, estamos esperando a ver lo que hace el mismo pueblo venezolano, cómo van a seguir aquí hacia adelante, porque seguir pidiéndole a una institucionalidad que funcione, siendo que ha dado muchísimas garantías a lo largo de los años de que no es así y que en realidad nunca muestran las actas, ¿qué puede pasar entonces? Mira, Rocío, hay algo importante que tú señalas. La elección con Capriles tuvo características distintas a estas, ¿sí? Eh, Capriles efectivamente se mide en el último proceso electoral, bueno, tal del 2018, antes estuvo también el del 2013, se mide nunca antes, digamos, con análisis serios, ¿no? De encuestas con una brecha como la que teníamos acá, ¿no? Y también teníamos un Consejo Nacional Electoral que también estaba imparcializado, pero la oposición nunca había logrado este despliegue electoral superando barreras, unida y con esta preferencia de voto. Porque la estrategia electoral también supone de la oposición que era necesario lograr una brecha muy grande para evitar, porque fraude hubo en algunas mesas, eso lo hemos sabido, o sea, el chavismo movió 31 centros electorales a lo último, colocó centros electorales en algunos lugares donde era imposible tener testigos, 200 mesas, porque eran lugares peligrosos para la seguridad de la oposición. Y todos esos cálculos estuvieron, impidió a la diáspora votar, etcétera. Pero esto es un proceso bien inédito en la oposición venezolana. A la oposición se le pidió únanse, la oposición se unió. Logren la mayoría, logró la mayoría. Quiten la base social del chavismo, logró, ¿no es cierto?, tener esa base social. Consoliden un liderazgo, consolidó el liderazgo. Entonces, bueno, ante tu pregunta, ¿qué más sigue? Bueno, lo que sigue es la habilitación, ¿no es cierto?, de la institucionalidad internacional en esquemas democráticos para exigirle al Consejo Nacional Electoral la rendición de las actas. Y que la oposición se mantenga unida y articulada. Pero creo que no, en mi opinión, no es sensato y tampoco creo, quizás la palabra no es la más adecuada, no es tampoco tan justo seguir pensando que la oposición, ¿no es cierto?, con esta cosa estoica de que lo logro y que lo ha logrado, va a poder sola. No puede sola, necesita una comunidad internacional más tajante que nunca, ¿no es cierto?, sin relativismo. ¿Cuál fue la consecuencia de la elección del 2013 y fundamentalmente la del 2018? Sí hubo consecuencias y sí hubo cambios. El cambio fue que 8 millones de personas, para ser específica, 5 millones y medio de personas, porque el total de la diáspora, ¿no es cierto?, se da en los últimos 10 años, pero desde el 2018 en adelante salieron 5 millones y medio de venezolanos, ¿no?, para totalizar este 8 millones. Esa fue la gran consecuencia, la destrucción total de la economía, el 92% de pobreza, y bueno, y estamos en este proceso de cambio. Las consecuencias del proceso venezolano son catastróficos para el pueblo venezolano, pero son catastróficos también para la región, ¿cierto? Porque sin duda alguna, si el régimen de Maduro consolida,
en alguna temporalidad, porque yo estoy convencida de que esto es insostenible, porque no tiene base social en Venezuela. Si los venezolanos sabemos lo que pasó ayer, pero si logra sostener esto, ¿no es cierto?, este autoritarismo va a necesitar violencia más de la que ha tenido, represión, para poder tener un mínimo control, entre comillas, de la situación de ingobernabilidad en el país, y es inevitable una nueva ola migratoria, o sea, el número de exiliados políticos que vamos a tener en el país. Yo no quiero ser dramática, pero con responsabilidad en Venezuela estamos hablando de que hoy día las personas, las miles de personas que se desplegaron en los centros electorales, no corren riesgo por sus vecinos, porque en Venezuela el chavismo, insisto, no tiene base social ya. El riesgo está en un Estado, ¿no es cierto?, que puede reprimir y puede atentar contra los derechos humanos de estas personas, y ahí la comunidad internacional tiene que operar, porque si no, ¿cuál es el rol de la comunidad internacional? ¿Cuál es el rol de las instituciones democráticas? Sí, es interesante lo que pasa ahí, porque también hemos visto otras intervenciones en Estados Unidos, no en Latinoamérica, pero sí en otros países de árabes, por ejemplo, donde el rol de la comunidad internacional de repente ha venido a agudizar incluso más los problemas que tiene localmente. Entonces es compleja cómo intervienen también. Pero, ¿qué pasa tú? Una de las cosas que señalas con harta fuerza es la violencia y represión que debiera ejercer para poder mantener cierto dominio. También señalabas que existía un quiebre dentro del chavismo, y dentro de ese quiebre también está en las Fuerzas Armadas, porque tú dices, hay una relación distinta con la policía de la que había antes, al menos fueron capaces de percibirlo durante el proceso electoral del día de ayer. ¿Crees que puede haber algún levantamiento armado para poder destronar a Maduro en ese sentido? Sí, mira, Rocío, muy buenas tus preguntas. Claro, toda la oposición, y yo particularmente también el análisis politológico sobre esto, también es que cuando nosotros hablamos de apoyo internacional no hablamos de intervención. Yo Ujú. creo que aquí lo que se tiene que evitar es precisamente las armas, ¿no? Porque el derramamiento de sangre no es la vía. Lo que ha demostrado la oposición y el pueblo venezolano es el voto, son los procesos democráticos. Cuando hablamos de la comunidad internacional, bueno, estamos hablando de lo que hizo el presidente Boric el día de ayer con firmeza, ¿no?, que hay que reconocerlo, al decirle, no le creemos los resultados a Venezuela. Vamos a llamar a capítulo a nuestras autoridades. Queremos que esa es una comunidad internacional, ¿no es cierto?, activa, respetuosa en el marco de un lenguaje de derecho y que interpela, ¿no es cierto?, a Venezuela. Entonces, y por supuesto, a una comunidad internacional que empiece a llamar, ¿cómo conformamos un equipo serio de observadores internacionales para revisar los votos y denunciarlo y denunciarlo? Es agotador, y quizás la gente que nos escucha, especialmente los venezolanos, decimos, bueno, desesperanza, otra vez más, ¿qué vamos a hacer? Pero te quiero decir, Rocío, que nosotros el día viernes, antes del cierre de campaña, todavía estábamos con el riesgo de que inhabilitaran a Edmundo González. O sea, no sabíamos si íbamos a lograr desarrollar el proceso electoral, porque el chavismo ha hecho de todo, o sea, de todo, ¿ah? De todo, o sea, es el proceso electoral lejos con más irregularidades, con más irregularidades que hemos presenciado. Sin embargo, las elecciones se hicieron y la evidencia está. Entonces, la comunidad internacional en ese marco, ¿no?, de llamar, de exigir y de apoyar ese llamado democrático, de rechazar estas elecciones, este fraude, y aprobarlo en las urnas electorales. Sobre la violencia que yo te comentaba, bueno, aquí no, y para la gente que va a escuchar este programa, quizás a mí me gusta a veces como, no todos tenemos por qué conocer toda la política comparada y todos los procesos técnicos Ujú. políticos, sino más bien como una reflexión como desde el sentido común, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente? O sea, cuando tenemos a este autoritarismo, ¿no es cierto?, este poder sin base social en Venezuela, evidentemente nos preguntamos, hagámonos la otra pregunta, porque ahora estamos todos con el foco, ¿y qué va a hacer la oposición? Pero también la Ujú. pregunta, ¿y qué va a hacer Maduro? O sea, ¿cómo Maduro va a gobernar de aquí a los famosos 6 años? Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez van a poder gobernar un país que sencillamente está en ingobernabilidad, donde el 70% votó en su contra y el otro 30%, gran parte de eso es gente que está obligada a votar porque forma parte de los organismos del Estado y son amenazadas? Días antes de la elección, nosotros tenemos un conteo que a lo menos 70 personas habían sido detenidas, activistas de derechos humanos cercanos a los comandos de María Corina. Más de 12 medios de comunicación fueron cercenados
¿no es cierto?, en la difusión del proceso electoral. Y claro, cuando Maduro dice las redes, porque se habilitó, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones sociales y activistas de derechos humanos, estrategias tremendas para comunicarnos y desmentir la fake news, que fue un trabajo tremendo. Nosotros ayer en Santiago, con algunas colegas, la doctora Nadir Cibrián y su equipo, y levantamos desde Asoben un equipo que fue haciendo chequeo, ¿no es cierto?, de las noticias falsas y las fuimos desmintiendo y fue impresionante el nivel, ¿no es cierto?, de noticias falsas que generaba el régimen. Entonces, bueno, hay una represión porque a todas luces, ¿cómo lo va a hacer Maduro? O sea, ¿cómo Maduro va a controlar, entre comillas, cómo va a generar gobernabilidad? Con violencia y con represión. Es que no hay otra alternativa, ¿no es cierto? Por eso los ojos de la comunidad internacional hoy más que nunca tienen que seguir en Venezuela. Y no sé, Rocío, si tú lo viste ayer, la concentración de la diáspora en Santiago, si tuviste oportunidad de verlo. Yo estaba en uno de los comandos, estuvimos todo el día trabajando ahí. Los comandos de la gente llegó a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, luego fuimos llegando otras personas y cuando salimos, no lo podíamos creer. O sea, la Muchísima gente. cantidad de personas que estaban ahí. O sea, el régimen le dijo a la diáspora no vota y la diáspora se volcó a las calles. Era muy impresionante. Yo caminé cuadras y cuadras y ese es un evento autoconvocado, ¿eh? Porque nadie los convocó. O sea, se convocó una concentración de apoyo en el marco de la estrategia electoral, pero nadie nunca podía dimensionar. Y eso es una expresión de que la gente está muy cansada. Obviamente, muy dolida, muy frustrada, eso no lo podemos negar, muy, muy ansiosa, muy preocupada, pero también y es el mensaje, ¿no? Ganamos y ahora confiemos en la oposición y en la estrategia. Afortunadamente estamos en Chile, en un país, yo lo quiero decir públicamente, donde nuestro presidente en Chile, independientemente de los sectores políticos o lo que sea, fue contundente en decir, bueno, queremos el respeto a las elecciones y a los procesos democráticos en Venezuela, pero en el mundo, ¿no? En América Latina. Y eso también da tranquilidad a los venezolanos que estamos acá, ¿no? Sentir ese apoyo y sentir esa empatía. Pero bueno, hay que seguir movilizados y hay que seguir, Rocío, también como el día a día, ¿no? Vamos viendo los pasos y vamos viendo también cuáles son las acciones en el marco de las acciones democráticas que eviten al máximo cualquier derramamiento de sangre. Yo creo que en eso hay que insistir, porque, bueno, las vidas humanas no tienen precio y siempre hay que cuidarlas y protegerlas. Sí, bueno, es muy importante lo que va a pasar dentro de este día en particular y también de toda esta semana, cómo se sostiene. Vemos que solamente Rusia, China e Irán han asumido como que efectivamente estas elecciones son válidas. No se sabe todavía, entiendo muy bien qué es lo que pasa con Brasil, que era uno de los países que inicialmente sí apoyaban al régimen, pero que han tenido algunas desavenencias después, sobre todo de los dichos de Nicolás Maduro, donde dice que va a haber un derramamiento de sangre en el caso que él no hubiera sido el ganador de estas elecciones. Pero vamos a ver qué pasa también después. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Neida Colmenares. Te quiero agradecer por el análisis de todo este día después de las elecciones que ha realizado y ojalá podamos seguir conversando porque yo creo que esta noticia está en desarrollo, sin lugar a duda. Es la noticia del día aquí en Chile y en toda la comunidad internacional de qué es lo que pasa. Vemos países como Estados Unidos, Argentina, Chile, que ya han dicho fuertemente que no reconocen el resultado de las elecciones entregadas por la CNE. Y vamos a ver, bueno, qué Gracias. herramientas no violentas se pueden utilizar para poder defender la democracia finalmente. Gracias, Rocío. Muchas gracias por el espacio y para cerrar, por supuesto, a todos los que nos escuchan, pero especialmente a los venezolanos, calma, un abrazo y esperanza. Bueno, muchas gracias. Neida Colmenares, académica de la Universidad Central y también parte de la red de politólogas, por conversar con nosotros el día de hoy, hacer todo este análisis del día después. Y a todos los que se sumaron, les recuerdo que esta y otras entrevistas pueden revisar en nuestro canal de YouTube País Lobo Prensa y también en nuestra página web paislobo.cl. Nos vemos. Muchas gracias.